tener en cuenta. Definir qué es el paro cardíaco transoperatorio, que se acepta como la pérdida de la función cardíaca y o colapso cardiorrespiratorio inesperado, resultado de un procedimiento anestésico quirúrgico de patologías graves que asociadas a los pacientes que son sometidos a cirugía o efecto de fármacos utilizados durante el procedimiento anestésico. La muerte más que una definición, es un proceso generalmente que comienza con la disminución del aporte de oxígeno hacia el cerebro y continúa con y posteriormente la muerte somática. La muerte durante la anestesia se acepta que es aquel paciente que fallece en el periodo pre, trans o postquirúrgico por acción de algún fármaco que nosotros usemos, o alguna maniobra quirúrgica o complicación directa de la técnica anestésica que estemos empleando o de la cirugía a la que se ha sometido. Ya mencionaba el doctor Castellanos desde 1954, Bettger y Toss estudiaron más de casi 600,000 cirugías realizadas y atribuyeron a la anestesia 1 de cada 1,560 pacientes que presentaban paro cardiorrespiratorio. Posteriormente, en 1988, Olson y Hallen, en 250,543 cirugías, tuvieron 170 paros cardiorrespiratorios y de estos 115 se los atribuyeron a anestesia. En 1991, Aubas, de 10 a 30 paros cardiorrespiratorios por cada 10,000 cirugías, atribuían de 0.5 a 3 casos a la anestesia. Siguiendo cronológicamente los estudios que se han publicado en la literatura, creo que no sirve el, o no lo puedo usar. Podemos observar a diferentes autores en diferente tiempo y diferentes series de pacientes que han manejado, sobre todo en seguimientos después de la cirugía y la aplicación de la técnica anestésica, desde 10 años hasta 15 años. Los estudios de Morgan 1993 y de Newland en 2002 son interesantes porque detectaron los riesgos relativos de los que hablábamos previamente. La que sigue, por favor. Mon, decía el doctor Castellanos, hizo un estudio en el 2005, uno de los más recientes, muy bonito porque su objetivo era determinar después de la cirugía, dar un seguimiento a todos los pacientes por un año y ver cuáles eran sus incidencias de mortalidad. Dale la que sigue, por favor. Encontrando lo que nos platicaba el doctor Castellanos, riesgos relativos de 16, cuando presentaban enfermedades asociadas, como decíamos previamente. También decíamos que otra de las variables importantes que había encontrado este autor fue el tiempo acumulativo de depresión hipnótica cuando mantenemos el BIS, el índice biespectral, por abajo de 45%. Otras situaciones que estudió este autor fueron básicamente la raza. Si observamos cuáles fueron los porcentajes de pacientes que presentaron mayor problema, fue la raza blanca, la ansiedad preoperatoria y el peso expresado en kilogramos. Después vamos a ver el índice de masa corporal. También, dame la otra, por favor. El género femenino masculino, presentándose mayor en el género femenino. La edad, que se decía, también participó importantemente, y el índice de masa corporal mayor de 27.5. El estado mental también en 30%. Otras características que estudió este señor fue el estado civil, viendo que el casado
fue el que presentó mayor situación de mortalidad. Hay que tomarlo en cuenta para quedarnos solteros. La enfermedad cardíaca y la enfermedad hepática. Dale, por favor. La angina de pecho, el infarto miocárdico, la hipertensión arterial, como decía Villegas, y el choque. Dale. Estas son características demográficas clínicas que las pasamos rápido porque finalmente es lo que ya veníamos revisando con los doctores previamente. Dale. El consumo de alcohol también hay que tomarlo en cuenta. Los que no toman. ¿Vale? La escala funcional de New York Heart Class se vio el mayor porcentaje en el grado 1. La presión arterial diastólica disminuida en el preoperatorio se encontró también como una causa importante. La comorbilidad, el estado físico ASA 3, 4 que se estaba viendo previamente, la edad más de 60 años y la enfermedad hepática y cardíaca. El infarto agudo al miocardio, la hipertensión arterial, el índice biexpectral como lo habíamos visto. La duración quirúrgica, muy importante, a veces lo que decía el doctor Castellano se le olvida al cirujano y nos piden un poquito más de anestesia y ese poquito va de 1 a 2 o 3 horas más. Pásala. El tipo de cirugía, muy importante si es superficial o es intracavidad. ¿Vale? Con todo ese marco teórico que podríamos aceptar de lo que hemos visto con las ponencias previas, nosotros tuvimos la inquietud de ver qué pasaba en nuestro hospital sobre la incidencia de paros cardiorrespiratorios, planteándonos el siguiente objetivo. Dale. Dale que sigue, por favor. Conocer la incidencia de factores de riesgo asociados al paro cardiorrespiratorio. Diseñando un estudio de casos y controles de una población de 18.270 pacientes operados del 1 de enero del 2006 al 1 de marzo del 2008, aceptando como casos el paro cardiorrespiratorio transoperatorio cuando se presentó ausencia total de actividad eléctrica del corazón, así como cese total de las funciones respiratorias, aun cuando existió soporte ventilatorio mecánico, y como controles a los pacientes de características y patologías similares a los casos, sometidos a los mismos tipos de cirugía, en las mismas circunstancias, pero que no presentaron paro cardiorrespiratorio. De esta población de 18.270 pacientes se estudiaron 8.152 controles y 29 casos. Encontrando la distribución por sexo, mayor incidencia en los hombres que en las mujeres, tanto en los casos como en los controles, y en cuanto a el ASA fue más frecuente, ASA 4 y 5 como habíamos visto, sin embargo en los casos pues es más evidente. Los siguientes fueron los predictores de paro cardiorrespiratorio que encontramos: diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica crónica, el infarto agudo al miocardio, y los casos de insuficiencia renal crónica. La bradicardia, mayor en los casos, obviamente, si se dan cuenta en todos los porcentajes es mayor en los casos. La desaturación de oxígeno, la hipertensión arterial durante el trance anestésico y la taquicardia. Los factores de riesgo que encontramos nosotros fueron los siguientes: sexo femenino 1.2, insuficiencia renal 3.5 y taquicardia 2.3. La hipertensión arterial en 8, un RR de 8, la hipertensión arterial trans y el paciente aquel que venía con hipertensión previa. La bradicardia 2.5, ¿vale? Decíamos la desaturación y infarto agudo al miocardio con un riesgo de 9, previo al procedimiento. Adelante. Muchas gracias.
Perdón, medio minuto para concluir. ¿Qué podemos concluir de todo lo que acabamos de ver? Que tenemos las herramientas necesarias tanto en nuestra práctica diaria como en la literatura para hacer buenas valoraciones y podernos adelantar al evento final, que es la presencia del paro cardiorrespiratorio y que puede terminar en el evento desastroso de la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta.